Y recibo aquí en el estudio a Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, para hablar sobre el resultado de las elecciones del 2 de junio, lo que vendrá en los próximos días, las reformas, pero también todo un tema ahí con la sobrerepresentación de los partidos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias por venir aquí a platicar. Pues de entrada, la primera pregunta es una reflexión. ¿Cuál es tu análisis, reflexión, autocrítica sobre lo que sucedió el 2 de junio? Eso, sobre todo eso, hermano mío, una autocrítica. Nosotros, como yo lo he venido diciendo, querido Mario, estamos muy conscientes de que la gente se expresó el domingo 2 de junio, que lo hizo a nuestro juicio y de todo el país de una manera contundente, de una manera clara, y uno tiene que, cuando compite, Mario, reconocer y aceptar. Sí. Y ya. O sea, podrá gustar o no. Créeme que a nosotros no nos encantó, pero como sea, así fue. Y eso se lo tienes que reconocer, pues, a la gente. La gente, como todo el mundo lo decimos, no es tonta. Si esa fue la decisión mayoritaria, que así sea. Eso tampoco, querido Mario, nos impide a decir lo que tampoco nunca en el PAN vamos a dejar de decir. Esta fue una elección en donde nosotros observamos por miles de enfoques un esquema de no equidad, Mario, porque no la hubo. Porque una elección la puedes ganar o perder desde muchos meses antes según cómo se va comportando este gobierno. ¿Y quién puede negar? No estoy demeritando el juicio individual de cada votante. Estaría loco quien lo hiciera. Pero nadie puede negar que este fue un gobierno que intervino, Mario. Sí. Y lo he dicho, si debemos de ser un país en donde los gobernantes le levanten el brazo a sus candidatos así de manera explícita, porque pasa en otros países de este planeta, si eso debe de ser México, que así sea. Pero tiene que constar en la ley, tenemos que reformar la ley, porque hoy lo que sucedió no fue legal. Los gobernantes no pueden formar parte de una campaña. Todas y todos sabemos qué pasó, sin demeritar que la gente decidió, así como empecé, y eso se tiene que respetar y con eso tenemos que y vamos a trabajar. A nivel federal o la elección presidencial, pues fue un 2-1 prácticamente de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, y en la Ciudad de México, donde se esperaba más cerrado por lo que pasó en el 2021, por como lo anticipaban las mismas encuestas, pues terminaron siendo 12 puntos. ¿Qué pasó aquí en la Ciudad de México? Mira, yo creo que fue un fenómeno igual que a nivel nacional. Había un voto oculto, Mario, en donde todos teníamos la expectativa de que iba a ser un voto oculto a favor de la oposición, y acabó siendo exactamente lo contrario. Entonces, yo por eso insisto, Mario, no podemos ni nos vamos a cerrar los ojos. Nosotros tenemos que entender el mensaje y empezar, ahora sí que como dijera Shakira, por uno mismo. Y entender en qué fallamos. Sí, a lo mejor es muy pronto, pero si me preguntan a mí, yo creo que las causas que nosotros defendimos por estos 6 años, de las cuales no nos vamos a arrepentir nunca, Mario. ¿Qué seríamos si por un resultado electoral ahora nos arrepentimos de lo que defendimos? Esas causas las tenemos que complementar con una agenda más social. Nosotros como PAN tenemos que acercarnos, así lo he venido diciendo, a un México profundo al que quizá todavía no hemos sabido acceder. Un México que no nos voltea a ver como PAN. Es que esa es la verdad. Más nos vale nosotros ser los primeros en decirlo. Y también estar consciente que hay muchos temas que nosotros defendimos que sí son causas que defiende mucha gente. Por el PAN al final, querido Mario, votaron 10 millones de personas a las que les agradecemos infinitamente. Y si lo hicieron porque nosotros defendimos nuestras causas, nos debemos 100% a ellos. Pero hay muchos otros millones de personas a los que a lo mejor, querido Mario, si las Fuerzas Armadas están construyendo aeropuertos, pues a ellos no les afecta. A lo mejor para nosotros es una super causa y para mucha gente no. Si se habrán de votar, como ahorita se está hablando, ministros, magistrados, jueces, por elecciones que a nuestro juicio van a acabar siendo elecciones partidistas, y entonces va a haber jueces con cachuchas guindas o azules. Pues esa es una causa que nosotros consideramos delicadísima y quizá para mucha gente no. Y tenemos que entender qué es lo que quiere la gente. Y ese es el ejercicio al que vamos a entrar, hacer una oposición responsable que atienda la agenda que le importa a la vida diaria de las personas. Está este debate sobre la sobrerepresentación, ¿no? O en torno a la sobrerepresentación de los partidos políticos y de cómo se aprovechó, digamos, este tema en la ley para formar coaliciones y que finalmente, pues, Morena se quedara con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Verde como la segunda fuerza política
del país y No, en el Senado. para nada. Cerca. En la Cámara de Diputados. Tampoco. No es la segunda fuerza política. No. A ver, entonces, Es el PAN. cuéntanos. Es el PAN. A ver, por favor, A porque ver, mira. entonces, ¿de qué nos perdimos? Primero quiero decirte, a Sí. ver, este famoso plan C, que para tu auditorio no es más que la posibilidad de que Morena y sus aliados tengan las 2/3 partes en el Congreso, Sí. tanto en Cámara de Diputados como de senadores. Sí. ¿Cuál es la hipertrascendencia de esta mayoría calificada? Que puedes reformar la Constitución, tú solito. Puedes ni voltear a ver a la oposición y reformar la Constitución. Es muy importante empezar diciendo, Mario, que esa mayoría calificada de 2/3 partes no se la dio la gente. No es verdad que la gente le dio el plan C a Morena y aliados. Sí. Por Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, votaron el 60% de las personas. Pero para el Congreso votaron el 54%. Están lejanos a 2/3 partes que equivalen al 66%. Sí. Existe una fórmula legal de sobrerepresentación que llevamos mucho tiempo en el PAN diciendo que es una fórmula que ya no debe de existir y por eso están pasando, Mario, del 54% en las cámaras al 72%. Les están dando casi 20% más a los que ganaron y nos están quitando prácticamente 10% a los que no ganamos. Para la gente que nos escucha preguntar si eso es lógico. Y nos dirán, bueno, pues fueron unas reformas que también en el pasado los partidos votaron. Bueno, pues sí, nada más que estos partidos en esta legislatura propusimos quitarlo, porque creemos que debe de haber una representación pura. Si en México el 54% de las personas votaron por Morena y aliados, entonces creo, no sé ustedes, que en la Cámara debieran de tener el 54%. Y si el resto, que es casi un 46%, se lo dio a la oposición, creo que la oposición debiera de tener el 46% en las cámaras. Eso no es así. Y entonces se va a configurar un plan C que concluiría diciendo, Mario, no nos vamos a cansar de decirlo. En el PAN tenemos que cambiar nuestras formas, quizá. A lo mejor la gente espera más propuesta nuestra y bajarle a la rijosidad. Pero aquí o en cualquier país, Mario, que un gobierno no tenga ya ni un mínimo contrapeso, pues nosotros creemos que es algo muy triste para cualquier país y por supuesto para México. Oye, para no dejar el tema del verde, ¿cuántos diputados va a tener el verde y cuántos el PAN? Estamos todavía Con el asunto de la sobrerepresentación. Como hoy está, sería segunda fuerza. No, junto con Morena. estamos prácticamente empatados en números que aclaro que todavía no están resueltos ni son definitivos. Estamos hablando de 70 diputados en las cámaras. Porque en la votación nosotros tuvimos muchos millones más de votos. Sí. 10 millones por ahí, Sí, ¿no? casi nosotros fuimos 10 millones, solamente el PAN. Sí, solamente. 17 en toda la coalición. Poquito más. Pero si me lo permites decirte, insistir en esto, Mario, el PAN no va a dejar de ser oposición. Pero ya tenemos que repensar qué oposición debemos de ser. Porque quizá la gente también nos dijo que no podemos ser, y lo creo, oposición en todo, para todo, con todos los temas ser oposición. Yo creo que eso a la gente no le gustó. Sí. Y nosotros vamos a tener que escoger nuestras batallas. Yo insisto, Mario, si se pretende militarizar la seguridad pública en este país, centralizarla, que ya ningún estado, que ningún municipio pueda formar parte de las tareas de seguridad, es algo con lo que el PAN por convicción no coincide. E incidan o no nuestros votos, lo haríamos en contra por convicción y dando el debate, pero creo que ese debate ya tiene que ser completamente técnico. O sea, ya tenemos que dejar de estarnos denostando o de estar levantando la voz. El PAN tiene que ser un partido que dé un debate técnico, con argumentos racionales. Y te puedo asegurar que hacia allá vamos, querido Mario. A lo mejor así la gente nos va a escuchar más. ¿Se va a reestructurar o a refundar el Partido de Acción Nacional? Mira, el PAN es un partido que tiene que tener muchísimos cambios, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es regresar a las causas originales establecidas desde que se fundó Acción Nacional, hace casi 85 años. Sí. ¿Cuáles son las cosas que creo que tienen que cambiar inmediatamente? El PAN se tiene que abrir por completo. A mí me da muchísimo gusto ver cómo en esto estamos coincidiendo todos. Cualquier persona, joven, mujer, hombre, que se quiera acercar al PAN, porque eso es el PAN, un espacio para la ciudadanía, tiene que entrar inmediatamente
así sea una voz disidente de lo que se está haciendo en el PAN. En el PAN tiene que resurgir nuestro debate interno. Ahora sí que debe haber contrapesos también. Pues hermano, del sí, PAN. así tal cual. Y te lo digo yo, Sí. tiene que resurgir el debate interno en el PAN. Así nos tomen 18 horas al día estar tratando estos temas, los tenemos que debatir internamente. Y creo que tenemos que tomar decisiones absolutamente ya de la mano con la ciudadanía. Me parece que también se comprobó que la persona del candidato o candidata empieza cada vez a ser un mayor factor, cada vez menos las marcas, por así decirlo, y más las personas. Sí. Entonces, no podemos seguir postulando personas que no tengan un arraigo también con la ciudadanía. Muchos los hay, eso por supuesto lo dejo claro. Pues en muchos lugares, gracias a Dios, ganamos. Pero eso lo tenemos que replicar, las candidaturas que tienen un sustento ciudadano real. E insisto, querido Mario, hacia allá va el PAN. ¿Cómo va a ser este proceso de renovación de la dirigencia? Empezando por la dirigencia y de ahí vas bajando toda la estructura del PAN, ¿no? ¿Cómo, tiempos, cuándo? Sabemos que te interesa a ti ser el nuevo presidente del PAN. ¿Cómo va ese proceso? Mira, es un proceso relativamente largo. Te estoy hablando que desde que se inicia hasta que concluye, estamos hablando de más o menos 3 meses, quizá todavía un poco más. Entonces es un proceso no inmediato. Me parece que es un momento el actual en donde más que comenzar ese proceso tenemos que escucharnos, Mario. De veras lo digo, más allá de cualquier pose. Este es un momento en el que nos tenemos que ver al espejo como PAN, en donde nos tenemos que decir nuestras verdades entre panistas. Yo aspiro a que sea de manera fraternal, pero nuestras verdades. Y después de ese proceso de reflexión, tiene que renovarse la dirigencia. Tampoco puede quedarse suspendida en el aire. O sea, nuestros estatutos nos señalan que en el segundo semestre de este año, que fue electoral, concluye la actual dirigencia y tenemos que empezarla. Ojalá y pueda coincidir la fase final, en donde se vota por dirigente, pues con la entrada de la nueva presidencia de la República. Creo que tendrá mucha lógica empatarlo, pues para arrancar juntos todos. ¿El PRI, ir en alianza con el PRI, les hizo más mal que bien? Ese es un análisis que tenemos que hacer. Mira, te lo digo con toda claridad. Yo distinguiría en 2 carriles, por así decirlo. A mí me parece que en las cámaras, si de por sí los números quedaron como quedaron, pues los que no coincidimos con todas las propuestas del gobierno, creo que tenemos que seguir siendo un bloque. Eso es lo que yo creo. Ahora, partidista, electoralmente, yo creo que ya tenemos que hacer un alto, una pausa. Mira, a mí se me era chocante estar diciendo, yo PAN te culpo a ti, PRI, o que el PRI hiciera lo mismo. Yo a PRI te culpo a ti. No, a ver, ¿en qué me culpo yo? A mí. Autocrítica. Exactamente. Y si una de las conclusiones habrá de ser que nos demos un espacio, que le volvamos a apostar por nosotros mismos, por la marca, pues entonces así tiene que ser, Mario. Pero también te diría yo esto, si yo llegara a ser el presidente del PAN, me queda clarísimo que lo primero que tenemos que hacer es que las grandes decisiones no las tome solamente el dirigente. Entonces es lo primero que tendríamos que debatir y escuchar al panismo. Me parece que va a haber voces de todo tipo, pero me parece que ya hay una sensación mayor por empezar a apostar de nuevo por nosotros mismos. En septiembre, ¿qué va a pasar con la instalación de la nueva legislatura? ¿Se van a aprobar o no las reformas? Vaya, tienen mayoría calificada en diputados, en el Senado no, necesitan todavía senadores de oposición. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser el futuro de estas reformas constitucionales? Que son 18 y hay unas que preocupan más que otras, sobre todo la del Poder Judicial. Sí, a ver, mira, yo lo primero que te diría es que ojalá y ellos, que tienen los números que la gente decidió darles, insisto, algunos por fórmulas legales, pero con una base popular de la gente, ojalá y se den cuenta de la trascendencia de sus declaraciones, de la trascendencia de sus decisiones. Todo el mundo lo vimos, esto no lo dice el PAN, todo el mundo vimos que cuando anunciaron que iban a hacer express estas reformas, se asustó medio mundo. O sea, cambió la cotización peso-dólar, disminuyó el índice de precios y cotizaciones en la bolsa, lo cual pues te refleja sí o sí, Mario, que hay preocupación por muchas de esas reformas. Sin duda. Entonces, me parece que ellos mismos luego salieron a retractarse, me parece que ni ellos mismos todavía tienen claridad
de qué hacer. Yo creo, sinceramente, que ya es una decisión que le corresponde a quien va a presidir. Yo creo que ya es una decisión de futuro, ya no de una administración que esté concluyendo. Nosotros simple y sencillamente creemos que ojalá y México entre a una etapa que se fomente el diálogo. O sea, es lo que lleva el PAN pidiendo desde hace 6 años. Hoy que toman en cuenta la oposición en la Cámara de Diputados y Mira, en el Senado, que la van a necesitar más, pero en la Cámara de Diputados, donde pueden claro, pasar las reformas. Y desde el gobierno de la República. O sea, ¿cómo puede ser que hayamos pasado por 6 años en donde no se sentó el presidente con la oposición ni una sola vez, Mario? A ver, yo le he dicho, que te sientes a escuchar a los que opinan distinto a ti, no significa que necesariamente les tengas que cumplir o los tengas que hacer caso en todo, pero ni siquiera escuchar lo que te tienen que decir además los que no piensan igual que tú. Sí. Nosotros lo dijimos desde febrero que se hicieron públicas estas iniciativas. Hay algunas con las que nosotros estaremos a favor, sí las hay, lo dijimos aquí. Hay otras en las que así hubiéramos quedado 2 diputados y un senador, Mario, por convicción no podemos ir a favor. Sí. Nosotros creemos que electoralizar los cargos judiciales va a ser un grave error en este país. Yo sé que su narrativa es decir, ¿por qué la gente no lo puede decidir? Ah, no, nosotros no estamos en contra de que la gente lo decida. Con lo que no estamos a favor es que de las propuestas van a surgir del presidente de la República, de la mayoría de las cámaras. ¿De verdad crees que van a ser perfiles que tengan objetividad? Como yo decía, entonces vamos a tener personas juzgadoras con una afinidad cromática. ¿De verdad eso va a asegurar una impartición imparcial de justicia? Nosotros creemos que no. Ojalá y piensen bien con su mayoría cómo manejar este país, si con diálogo o con imposición. Oye, por último, Jorge Romero, ¿les hace mella que esté la posibilidad de que se creen nuevos partidos a partir sobre todo de movimientos como el de la Marea Rosa, de organizaciones ciudadanas que apoyaron este movimiento, manifestación y que a partir de ahí puedan salir nuevos partidos? Yo digo que no. Yo creo que al contrario, tenemos que tener una vocación de alianza. Si son partidos que surgen de la sociedad. Sería una absoluta incongruencia, querido Mario, que el PAN estuviera en contra de la creación de un nuevo partido si surge desde un impulso ciudadano. Al contrario, bienvenida para este país la pluralidad democrática. Claro que yo también quisiera hacerle un llamado a toda esa Marea Rosa, a todas las personas con las que tenemos coincidencia, a que volteen a ver al PAN si nos lo ganamos. No con nuestros dichos, sino si con nuestros hechos en verdad nos estamos abriendo a ustedes, que nos den una oportunidad, porque el PAN es un partido ya creado, con todos los errores que tú quieras, todos los aceptamos y los reconocemos, pero estamos dispuestos a cambiarlos. Y es un vehículo, insisto, así lo dijeron nuestros fundadores, es una herramienta de ciudadanía, es una escuela de ciudadanía, y todas y todos están totalmente invitados, si les interesa, a participar en el Partido Acción Nacional. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Romero, mucha suerte en este proceso interno de definiciones del liderazgo, de los nuevos liderazgos del PAN y de la reestructura que tengan que hacer, porque a ver, como tú dices, hay mexicanos, millones, que tampoco están de acuerdo con esas mayorías, con muchas cosas que ha hecho el gobierno morenista, el partido oficial, y que bueno, pues ahí están y ahí estarán, ¿no? Pues sí, claro, y eso no deja de ser México. México somos todas y todos. Gracias, Jorge Muchas Romero. gracias, querido Mucha Mario. suerte. A ti, a tu auditorio. Vámonos.